Hola, mi nombre es Anne, yo soy rusa. Yo soy Julián, argentino. Y somos una pareja internacional viviendo en Rusia. Aunque eso está por cambiar. Estamos en uno de los lugares más bonitos de todo Kazán, la ciudad natal de Ana, para comentarles sobre la noticia más importante desde que comenzamos este canal. Sí, porque en unas semanas nos vamos desde Rusia para Argentina. Por fin. Por fin. Estamos tan contentos. Y mira esto. Sí. ¿Esto qué es, Ana? Contale a la gente. Es un registro civil en Kazán. Más lindo de Kazán. Yo jamás en mi vida vi un registro civil tan bello. Tiene la forma de un kazán, es decir, de un caldero. Por eso esta ciudad también se llama así, porque tiene la forma de un caldero. Y acá podemos ver toda la ciudad. Es un lugar bellísimo. Nosotros elegimos este lugar especialmente porque desde este lugar, desde el registro civil, empiezan de cada pareja una nueva etapa muy importante. Exactamente, y nosotros hoy comenzamos una nueva. No vamos a tener una mudanza definitiva, pero sí, vamos a estar ahí algún tiempito. ¿Pero por qué vamos a Argentina? Porque queremos que Ana conozca la Argentina real, la Argentina desde dentro, con la mirada de una rusa también, que es muy interesante, que conozca nuestra gastronomía, nuestra cultura, nuestras tradiciones, fiestas, nuestra gente, también a mi familia y amistades, que es muy importante. Por eso vamos a comenzar desde mi ciudad, Mar del Plata, y luego iremos viendo cómo se da, pero nuestra idea es poder ir moviéndonos un poco por las provincias. Sentimos que ya mostramos mucho de nuestra vida en Rusia. Y ahora llegó el momento de que Ana conozca mi mundo. Amor, tal vez subimos ahí. ¿Se puede subir ahí? ¿En serio me estás diciendo? Sí. Yo ni una vez, gente, no subí arriba, pero tal vez se puede. ¿Qué hay, escaleras? Sí. Tal vez un ascensor arriba. Supongo que sí, puede ser real, tu amor. Qué pedazo de Kazán, ¿eh? Sí. Qué locura. ¡Oh! Mira, ahí hay gente. Entonces sí se puede. Vamos. ¿Vos te animás? Obvio. ¿No A mí me tenés da miedo la miedo? altura, ojo. ¿Sí? Pero vamos. Yo leí información que es más o menos altura de como un apartamento que tiene 9 pisos. ¿Sabés lo que yo haría ahí arriba, amor? ¿Qué? Unos ñoquis. ¿Qué? Imagínate, nosotros en el canal hicimos un video haciendo ñoquis en la casa Sí. del campo. Acá También en un dejamos. casal, en un calderito, que era como Sí. este parecido. Y hicimos con boloñesa, todo. Pero imagínate la cantidad de ñoquis que se pueden entrar ahí adentro. Hacemos ñoquis para toda la ciudad. Ese argentino, increíble. Pero amor, ¿No es te gustaría? registro civil. ¿Y qué me importa? Lo llenamos de salsa. Dios. Ah, Ahí está. bueno. Te casás y te comes un plato de ñoquis. La rusa feliz y todos felices. Así de simple. Yo en serio estoy acá por primera vez. Mira qué lindo. Oh, mirá las nubes que hay también, qué belleza. Wow. Bastante gente. Sí, un montonazo. No, es muy grande esto e imponente, amor. Sí, muy lindo. Acá podemos ver todo Kazán absolutamente desde arriba. Ay, yo como Chewbacca, amor, mira. ¿Qué pasa con mis pelos? El Cheburrasca. Ahí hay Kremlin, donde grabamos este video. Ahí hay parque acuático. Y imaginen que nosotros podemos subir a este parque acuático en cualquier temporada. No importa si afuera, por ejemplo, está, no sé, invierno o verano, siempre. Nosotros fuimos con menos 15 grados, Imaginen. incluso nevaba. Sí, nieve así. vos Fue estás- increíble. Ajá. Increíble ese video. Y bueno, ahí, ¿viste, amor? Estas casas muy hermosas. Ahí un apartamentito para alquilar. ¿Cuánto cuesta? Un montonazo. Más o menos como $1000. Sí. Allá lo que veo es la playita esa que me está gustando mucho, ¿eh? Sí, Está entre todos los árboles, me encanta. sí. Y bueno, hay un poco de gente. Acá puedes hacer como un fotito panorámico. No sé, un chico nos quería sacar fotos. ¿Qué fotos? Somos youtubers. Sí, y Juli como siempre dice que Ana, como yo soy una rusa, como que cuesta doler. ¿O qué vos dijiste? No, que les digo que Ana es tan rusa que duele, porque a veces le hablan y Ana no quiere saber nada, que le estén hablando o no sé, ¿te voy a sacar una foto? No me jodas. Pasa que nosotros, como siempre decimos, estamos grabando, hablamos en español y yo no quiero que nos moleste a alguien. Como nosotros estamos dedicando ahora a eso y listo. Los que ya conocen el canal hace bastante habrán visto muchos lugares acá en Kazán y me podrán decir si opinan lo mismo que yo. Para mí Kazán es una ciudad bellísima, Sí. una de las más lindas de Rusia, tiene un montón de todo
Es una ciudad con un ritmo de vida más tranqui que Moscú y San Sí. Petersburgo, Ujú. pero que tiene todo, no le falta nada. Ujú. Y a mí me inspira y me genera mucho, salvando diferencias, a mi ciudad, Mar del Plata. Y por eso me gusta mucho Kazán. ¿Estás contento que tu mujer de Kazán, Sí, no de pero hubiese Yakutia? sido que sea de Yakutia, como dice Oh. Ana. Imagínense que sea Ana de un pueblo de Yakutia. O menos 30 ahora? Qué locura. Miren la belleza de ese Kremlin. Es increíble. Ya todo un puente. Ah, muy bonito. Acá hay una playa que todavía no la terminaron, por lo que me contaba Ana. Y yo quiero que ustedes me cuenten en los comentarios también, por favor. En su ciudad, ¿hay algún registro civil que sea tan imponente como este? Pues yo jamás en mi vida vi algo así. Sí, encima hay un montonazo de hermosas salas y son re grandísimas. Ahí les vamos a ir poniendo fotitos o Sí. videos, lo que encontremos. Y nosotros nos casamos, por ejemplo, el 15 de enero de este año de 2026, con menos 20 grados, pero nos casamos en un registro civil mucho más tranquilo. Como familiar. Más familiar, sí, algo más sencillo. íntimo, sí. Y después nos fuimos a comer con la familia de Ana. Sí. Y la pasamos hermoso. También tienen el video que se los vamos a dejar al final de este para que lo puedan ver y nos puedan conocer un poquito más. Y fue todo re lindo. Ya estamos en un lugar más tranquilito para hablar. Sí, ustedes vieron arriba lo que es, cómo se ve toda la ciudad, que es bellísima. Imponente. Pero ahora nos vinimos acá, que es más tranqui, para hacer una serie de preguntas a Ana que son muy interesantes. Sí. Por ejemplo, ¿qué sentís al saber que falta tan poco para ir a Argentina? Yo estoy muy ansiosa, eso sí. Eso es necesario decir, es muy importante decir. Pero también yo estoy muy feliz saber que falta en serio tan poco para nuestro viaje. Es nuevo continente para mí. Yo por fin, después de tanto tiempo, voy a escuchar español otra vez, por fin. Yo estaba extrañaba mucho. Extrañaba, ¿no? Sí, no sé, conocer esta cultura nueva para mí. Encima, como en realidad yo acerqué bastante a la cultura de los argentinos, pero por supuesto quiero conocer todo esto personalmente. ¿Pero te da nervios todo esto? Sí. ¿Qué te da más nervios? Tal vez viaje, porque chicos, nosotros no contamos pero nuestro viaje va a estar re pesado y re largo. Casi 3 días, ¿sí? Tenemos 2 escalas. 3, amor. 3. Sí, Bueno, vamos a contar cómo es. Nuestro viaje comienza en Moscú. sí. O sea, tenemos que ir en tren desde Kazán hasta Moscú. Son Sí. 12 horas, 13 horas en tren. Sí, Estar todo un día en Moscú, básicamente, sí. que ya reservamos un hotel. Van a ver todo el paso a paso y todo nuestro viaje lo van a poder ver como si fuese una serie. Va a estar Sí. increíble este viaje. Ustedes van a estar con nosotros. Exactamente. Después, ¿qué sigue después del viaje a Moscú? Desde Moscú nos vamos a Qatar Que tenemos una escala de, a 9 horas y media, a más no ser o que lo menos. modifiquen, porque están con el tema del conflicto hay muchas modificaciones, Sí. mucho quilombo hay. Así que no sé realmente. Después, 14 o 15 horas desde Qatar hasta San Paulo. Nos hasta vamos a Brasil. Brasil, papá, tierra brasilera. Sí. Y ahí tenemos una escala chiquita, Chiquita, 2 horas y media, por ahí. más o menos. Y después de ahí, sí, ya para Buenos Aires. Sí. La fecha no la vamos a decir. Todavía Es un no, secretito. porque le queremos brindar una sorpresa a muchos de mis familiares Sí. y por un tema de seguridad. ¿Por qué? Porque lamentablemente nos han llegado muchas amenazas, Puede muchos estar. malos comentarios y nada, no queremos vivir un mal momento, así que nada, lo dejamos así. Ya van a Sí. saber cuando estemos ya en Argentina, tranquilos y nada. Amor, ¿y qué esperas de Argentina? Yo espero muchas cosas. Primero es que ustedes ya saben que yo soy una persona que ama re fuerte los animales. Eso es verdad. Yo quiero ver, no sé, lobos marinos, sentir su olorcito fuerte. Tenés que tener cuidado, porque a mí de chico, ¿sabes lo que me pasó? ¿Qué pasó? Estaba cerca, yo los miraba, me gustaba, lo que sí tengo mucho era pescadito. Pero uno me estornudó cerca, me llenó toda la remera de un moco No. blanco, No. casi vomito, te juro Qué ese día. asco. Pero bueno, está Quedé bien. traumado. Sentir interesante. Y bueno, no sé, ver toda la naturaleza, sentir algo nuevo, no sé, olorcito. También conocer nuevas personas, ver su amabilidad, no sé, cómo es la gente de Argentina. El argentino es muy abierto, eso sí Por es verdad. eso, como no sé, nosotros vemos un montón de comentarios muy buenos en nuestras redes sociales y por eso yo, como no sé, yo quiero acercar más a esta cultura. Me Aparte gusta. también lo que te va a pasar es que te vas a ir adaptando a otros acentos, no solo al Sí, mío. Porque sí. Ana lo que le pasa es que ella aprendió español por mí, para el que no lo sabe, gracias a mis audios, y en un mes aprendió No es- español. Sí.
pero ¿qué pasa? Está muy acostumbrada a mi forma de hablar, a mi acento, Ujú. y tal vez le cuesta entender o captar otros acentos Eso o sí. otras formas de hablar. Entonces sería muy interesante también que vayas aprendiendo. Sí, es muy loco escuchar otros acentos. Encima, en cada provincia es otro acento, amor. Exacto, eso es lo más lindo que tiene Argentina. Sí. ¿Y qué te genera un poquito tal vez de miedo en Argentina? Tal vez que yo voy a engordar. ¿Por qué, amor? Amor, va a estar un montonazo de comida rica. Sí, lo que va a pasar... Oh, me entraron en el ojo. Lo que va a pasar es que todos mis familiares y amistades, todos te van a hacer querer probar sus comidas. No sé, pastas, carnes, de todo un poco. Las minutas que tenemos allá en Argentina. Sí. Golosina. Solo imaginen que cada día casi él me muestra en fotitas en cualquier lado. Solo como, oh, mira qué comida hay en Argentina. Mira qué rico. Mira qué carne. Y yo, Te muestro unos reels de diferentes, no sé, lugares de comida y se le cae la baba. encima, y después comemos, no sé, arroz blanco. Gracias, amor. Re triste, como comer una galletita de agua mientras otro está Sí. comiendo algo rico. Sí. Pero escúchame, ¿qué te gustaría probar primero, por ejemplo, ni bien llegas a Argentina? Tal vez buena pasta. Puede ser unos ravioles, unos Sí. ñoquis, sorrentinos, canelones, puede ser lasaña. Quiero probar todo. Tal vez podemos ir a algún, no sé, como tenedor libre para probar diferentes tipos de pasta. ¿Vos sabés que si yo no sé si en Mar del Plata hay tenedor libre, por ejemplo, de pasta? En Buenos Aires sí sé que hay. Está bueno porque te permite probar un montón de cositas Es, sin sí, explotarte con algo. perfecto. Pero bueno, vamos a ver. Pero sí, pasta, por supuesto, alfajores y bueno, asadito. ¿Cómo Oh. sin asadito? Comentame ahora mismo cuál es el mejor alfajor para vos y cuál tiene que probar Ana. Sí. Por favor, hay un montón. Ya salimos. Vean acá que también hay este tipo de dragones, como esta también. Son varios o no, hay Sí, distintos son tipos. varios. Su nombre es Zeeland. Es como diferentes tipos de Zeeland. Y en plural, Zeelanti. El Zeeland es muy importante porque cuenta la leyenda que es el protector de toda esta ciudad, de toda esta región de Tatarstán y de toda su gente. Entonces la gente le da mucha identidad, le brinda mucho apoyo y mucho cariño. Exacto. Le tienen mucho importancia. respeto al Zeeland. Sí, siempre. Por eso están en realidad en muchas partes de Kazán. Por ejemplo, acá, también cerca de Kremlin y en algunas otras partecitas. Miren qué hermoso, ¿sí? Es Tan una grande. locura. Vamos a hacer unos buenos ñoquis. Ay, otra vez este argentino. ¿Quiere comer siempre los argentinos? Dícenos por favor en los comentarios. ¿En serio? ¿Siempre sin parar? Yo me acuerdo que cuando estábamos publicando, cuando se publicó, mejor dicho, el video de los ñoquis en el canal, se publica a las 8 de la noche más o menos de Argentina. Sí. Y son las 2 de la mañana acá en Rusia, era de madrugada. Y estábamos con Ana diciendo, qué gana de comer ñoquis otra vez. Sí, eso sí, en la verdad. Quiero así grandes ñoquis con salsa boloñesa. Muchos me pusieron en los comentarios que eran los ñocos, porque Bueno. salieron grandotes, pero estaban buenísimos. Están buenísimos. Y ahora estamos bajando acá de la costanera, que es muy linda. ¿Por qué? Porque tiene alquiler de lanchas. Miren, No por vamos a ejemplo, alquilar nosotros, ya aclaro, no vamos a poder alquilar porque cuesta como mínimo 90 euros. Sí, de ahí por para una arriba hora. es muy caro. Miren, por ejemplo, hay acercando una lancha negrita, muy hermosa. Bueno, amor, una pregunta importante. ¿Qué vos sentís ahora cuando vas a volver a Argentina después de tantos años afuera? Muchas sensaciones, muchas emociones. Es raro. ¿Por qué? Porque es volver al lugar de origen. Yo me fui de mi país con 21 años solo, sin amistades, sin familia, sin nada, a España. En marzo de 2022 salí de Argentina. Y ahora volver a Argentina, a Mar del Plata, mi ciudad, casado con Ana, para que mi familia pueda conocerla, para que mis amistades puedan conocerla. Es loco, porque habiendo pasado esta serie de años, me siento con mucha más madurez, habiendo obtenido mucha experiencia, buena, mala, distinta, simplemente habiendo pasado por distintos países también. La verdad que es muy loco para mí. Y yo creo que voy a terminar de caer una vez que yo esté allá en Mar del Plata, no sé, haciendo lo que hacemos acá, pero allá. Y esta vez no con tu familia, sino con la mía. Y también va a ser muy loco para vos, yo creo. Sí, desde mis ojos. Desde la mirada de una rusa, conocer todo
también va a ser muy interesante para los videos. Después nada, también siento un poco, tal vez un poco de ansiedad Sí. por cómo va a ser empezar a grabar el contenido allá. Es otro país, otras cosas para mostrar, otros lugares, otro tipo de contenido tal vez, con nuestro estilo como siempre, con humor, con un poco de información. Muy Ana y Julián, como ustedes ya saben y conocen. Sí. Y el que no conoce, bienvenido al canal. Y en realidad viene algo re grande en nuestro canal, ¿sí? Exactamente. ¿Qué pasa con Rusia? Rusia no va a desaparecer de nuestro canal. Todavía tenemos videos grabados y vamos a grabar mucho más. Exactamente. A Rusia tenemos pensado volver una segunda vez, ya con el canal y las redes aún más grandes. ¿Qué pasa? Hoy en día nos encantaría poder viajar por Rusia, pero por una cuestión económica y de que las marcas no acompañan acá en Rusia, por el hecho de tener una audiencia hispanohablante, se hace inviable. Rusia es un país muy, pero muy grande. Ustedes ya saben que es el país más extenso del mundo. Y es caro viajar. Es caro viajar en avión, es caro viajar en bus, en tren. Y nosotros queremos mostrar a Rusia bien, desde dentro, la Rusia profunda, no solamente los lugares turísticos. No queremos mostrar este país hermoso como a medias. Queremos mostrarlo como corresponde. Sí. Entonces esperamos crecer mejor con las redes, ya tener un canal más estable en cuanto a ingresos, porque lamentablemente todo es plata y se necesita para poder viajar y para poder hacer todos estos videos. Entonces, nada, somos conscientes de eso, pero quédense tranquilos que a Rusia vamos a volver. Sí, sí. Van a seguir teniendo contenido de Rusia y nada, yo creo que vamos a conocer Rusia juntos. Juntos y bien profundo. Exactamente, Ana, yo y todos ustedes. Exacto. Porque es un país bellísimo y también hay que mostrar todo, lo bueno y lo malo. Y mis papás otra vez van a aparecer en videos, por supuesto. No preocupes. Acá en Rusia, tal vez en Argentina. ¿Quién sabe? En Argentina no en este viaje, lógicamente. Sí. En un segundo viaje a Argentina tenemos pensado llevarlos a los suegros, a que conozcan Argentina y que se enamoren también de nuestro bello país. Y acercan más a esta cultura bella. ¡Suscríbete! Ahora con Ana nos vinimos a un bello parque que está acá cerquita del registro civil. Vean la limpieza que hay, Sí, todo re limpito, ordenadito. los árboles qué bonitos. Me encanta el cartel ese. Sí, La es publicidad. como publicidades de, no sé, bancos, tarjetas, autos. Los trolebuses allá, no sé si se llega a ver. Sí. Y algo muy especial que hay acá, no sé si se acuerdan que en 2018 estuvo el Mundial acá, ¿o no? Sí, en Kazán, en esta ciudad. Fue sede. Sí, estaba un montonazo de latinos en mi ciudad. ¿Pudiste ver algunos? No, yo en este momento no estaba en ciudad, yo estaba en una isla trabajando, porque yo trabajo desde 17 años. Pero bueno, acá hay escrito en ruso. Miren y también... qué bonito. Sí. Tenemos Colombia. No sé si hay otro más. No, Colombia, Perú, Uruguay, Uruguay, España, papá, Argentina, y... Denmark, Polonia. Sí, pero así tipo latino no hay más. No, no hay más. Ah, Brasilia. Brasil. México. México y Brasil, mirá. Sí. Brasil, México. Qué bien. Y bueno, también abajo hay bolitos más chiquititos. Hicieron como pelotas. Sí, De piedra. Spain, Serbia, Portugal. Miren lo bonito que son los abedules. Yo les soy sincero, desde que llegué a Rusia me enamoré de este árbol. Encima no saben el aroma que tiene cuando lo prende fuego. Sí, son muy lindos, bien marcados. Acá tienen los típicos pinos también. Lo único que no me gusta de los abedules es que para... ¿Qué meses está jodiendo? Para más o menos como final de mayo, empieza de junio. Empieza a alargar todo tipo una pelusa que parece, no sé, que despelucharon un caniche toy. Y hay mucha gente que le afecta y es muy alérgica. Sí. Por Hicieron eso, una vacuna, pero como que no es tan fuerte. Sí, no tan fuerte. Imaginen que como un mes, literalmente, vos no podés salir a la calle tranquilamente. No, pues está por todos lados. Sí, o solo después de, no sé, de lluvia fuerte. Porque si no, no podés respirar. Y bueno, acá en serio, muy lindo. Y acá sigue este, por ejemplo, ahí está Qué belleza Argentina. de parque, bebé. Sí. ¿Dónde está Argentina? Eso, este bolito, cerca de Farola. ¿Esta? De Sí. Farola. ¿Farola? Está re españolizada, ¿no?
El palo de luz. Palo de luz, bueno. Argentina, papá. Argentina, papá. Ahí está. ¿Vamos a ganar la cuarta? Ah, cuidado, tal vez vos podés romper Argentina. ¿No? Sí, se mueve. ¿Viste? Por eso tengo No, miedo. ya fue, me como una multa. Yo soy argentina. Vamos a ganar la cuarta, anulo Mufa. Necesitamos de tu ayuda. De tu ayuda. Primeramente, comentanos de qué provincia nos mirás y qué deberíamos conocer en tu provincia. Segundo, ¿qué te gustaría que grabemos ni bien llegamos a Argentina? Por ejemplo, supermercados, precios, barrios, playa, comida. De todo. Comentanos ideas que a nosotros nos sirve y nos ayuda un montonazo. Y por último, te dejamos nuestro mail de colaboraciones acá. Si tenés ganas de colaborar con nosotros, escribinos por favor y vamos a ver cómo podemos juntar. Exactamente, podemos hacer colaboraciones en Mar del Plata, cerca de Mar del Plata, en Buenos Aires, en tu provincia. Vos escribinos, vamos a inventar algo y vamos a hacer algo lindo con Ana y Julia. ¡Y va el Juli! ¡Pum! ¡Opa! Me llega a pegar una patada, eso, ¿sabe qué? Me queda la pata así, me queda. Sí, después hospital para no sé, 2 meses. ¡Opa! ¿Es loco? Dale. Opa, opa. El Dibu Martínez. ¿Y que te como? Gente linda, gracias por acompañarnos en Rusia. Esperemos que nos acompañen también en Argentina. Estoy muy nerviosa, pero estoy también muy emocionada. Se viene una etapa enorme en el canal. Nos vamos de Rusia para Argentina. Y ustedes vienen con nosotros. Gracias por estar del otro lado. Y como siempre, gente, pa' acá.